Hola, bienvenido. Hoy hablaremos sobre la escoliosis. La columna vertebral es esa parte del aparato locomotor que no da demasiados problemas. De hecho, excepto en las revisiones del programa de salud infantil, la columna no se queja mucho. Pocos son los traumatismos a las lesiones tumorales que afectan a la columna vertebral. Nada que ver con la cantidad de veces que la mamá resulta lamentando la forma de caminar del niño o de la cojera que presenta la niña. Sin embargo, en esas revisiones de salud se preocupa la posibilidad de no poder diagnosticar la escoliosis incipiente, que permitirá encauzar su tratamiento a tiempo y evitar las terribles deformidades. Por esa grave preocupación, cualquier asimetría de hombros se etiqueta como escoliosis y no siempre es así. Más aún, muy pocas veces llega a serlo. Anatomía de la columna vertebral. La columna vertebral normal está formada por la unión de 30 vértebras articuladas entre sí, que según su localización son más planas o más cilíndricas, permitiendo pequeños movimientos de flexoextensión, lateralización y rotaciones. El disco intervertebral está localizado entre los cuerpos vertebrales. También permite el movimiento intervertebral y absorbe la carga del cuerpo en bipedestación y en las distintas posiciones. Existen unos ligamentos que unen y mantienen las articulaciones entre sí y otros que solidarizan las vértebras haciendo un todo. El movimiento se consigue merced a los delgados, largos e inteligentes músculos paravertebrales, que saltando en ocasiones de vértebra en vértebra consiguen mover y mantener erguida cual mástil a la columna vertebral e incluso en otras posiciones más forzadas contra gravedad. Hay músculos específicos en los distintos segmentos vertebrales y otros más largos para mantener erecta la columna. Esto realmente es un esfuerzo inmenso y constante. Compensan y ayudan en esta tarea los músculos abdominales. La forma anatómica de las vértebras es diferente porque los movimientos en cada segmento vertebral son diferentes. El peso que han de soportar las vértebras es creciente hacia caudal y el fragmento de médula que alojan y protegen es distinto. Los músculos junto a los ligamentos y la no interrupción de las articulaciones intervertebrales, o sea, cada vértebra se articula con la que tiene encima y también con la que tiene abajo, hacen de la columna vertebral una unidad anatómica y funcional, en la que cada vez más se incluye a la pelvis. La columna vertebral en la visión anteroposterior es recta. En la proyección lateral tiene 4 curvas que se van formando a lo largo del crecimiento del niño. Nace con una gran curva cifótica que ocupa toda la columna. Con el control cefálico adquiere la lordosis cervical. La sedestación y el gateo van conformando la lordosis lumbar, de tal manera que en la proyección frontal y en la lateral, con las 4 curvas, la primera vértebra cervical y la última lumbar pasan por la misma línea. Igual que el resto de los huesos de la economía de la columna vertebral, nace sin osificarse por completo. Los arcos posteriores, los pedículos y los platillos vertebrales no están osificados al nacer, por lo que a veces en las radiografías dan una falsa imagen de defectos de osificación del arco posterior, donde se osifican en torno a los 8 años, y en los platillos vertebrales su núcleo secundario de osificación se ve en la adolescencia. Exploración de la columna vertebral. La columna vertebral hay que explorarla en decúbito, en bipedestación y con el niño caminando. En decúbito, con el lactante en prono, nos permitirá valorar la hiperextensión cefálica y el dibujo de la línea de las espinosas, la fuerza de los grupos musculares y la rigidez de los mismos. Sedente, igualmente se va a ver la línea de las espinosas, si existe o no desviación del tronco y si ésta es reductible o si hay givas. En los escolares, la báscula pélvica que se detecta palpando el borde de las crestas ilíacas simultáneamente simula un aumento de longitud de miembros más caído.
La dismetría de miembros inferiores puede parecer una escoliosis y existen distintas formas de medirla. Una forma es marcando con un rotulador los tobillos, que serían los maleolos internos, al apoyar uno contra el otro. La diferencia de altura de las dos marcas determina la diferencia de longitud. Otra forma se realiza con una cinta métrica desde el ombligo o desde la cresta ilíaca, que sería la espina ilíaca antero-superior, hasta el maleolo interno. Los reflejos, la fuerza y la sensibilidad es obligatorio buscarlos si se sospecha de una base neurológica, como una siringomiela, espondilolistesis, una hernia discal o entre otras. En bipedestación es muy importante la colocación correcta del niño, siempre descalzo y en ropa interior. Personalmente hay que evitar quitar el sujetador a las niñas a partir del primero o segundo ángulo de Tanner. Debe estar recto, estirado, pero flojito, con las piernas en línea y bien apoyadas, con el pelo simétricamente colocado, empezando la palpación lejos del tronco para que no se contracture hacia un lado. En esta posición se puede detectar asimetrías, una escápula alada, de pliegue de la pelvis, del triángulo brachiotorácico, en las básculas de los hombros, escápulas cresta ilíaca, desviaciones, rotaciones, rigideces, entre otras. Inclusive manchas dérmicas, angiodermas. La línea de la apófisis espinosa que se marca en el trayecto de la columna vertebral se dibuja palpándolas y viendo las marcas eritematosas que dejan nuestros dedos, que es como un lápiz. Se observa en bipedestación y en flexión. En flexión se puede valorar la aparición de una jiba lateral a la columna. Es el signo de Adams positivo. Este signo traduce la existencia de una rotación vertebral y por ende de la deformidad costal asociada. Ambas solamente presentes si existe una escoliosis estructurada, es decir, una escoliosis. Esta posición también permite valorar la existencia o no de rigideces en los tendones isquiotibiales según la distancia dedo-suelo. Esto es importante para detectar dismorfías transicionales lumbosacras, pues en este caso generalmente existe rigidez. En la visión lateral se ven las curvas dorsal y lumbar. Durante la marcha, la exploración permitirá colocar al paciente en bipedestación y además valorar cojeras de origen de la columna cervical y de la pelvis. La marcha en Trendelenburg, que es la caída de la hemipelvis hacia el lado que no está apoyado, se manifiesta en una insuficiencia de los músculos pelvitrocanterios. Pruebas de imagen. La radiografía simple sigue siendo la exploración más importante por accesibilidad, fácil de realizar, frecuencia de uso y el alto índice diagnóstico que se consigue con ella. Detecta patología de la columna vertebral como la escoliosis, hipercifosis o en una vértebra, infecciones, tumores, lesiones pseudotumorales, lisis, listesis, fracturas, entre otras. La proyección AP y lateral son imprescindibles para cualquier estudio y salvo alguna excepción, se tiene que hacer siempre las dos proyecciones. Las radiografías oblicuas entran en el campo del especialista y en general han sido sustituidas por estudios de imagen más profundos. Las teleradiografías. Estas se usan reiteradamente en el diagnóstico y el control evolutivo de la escoliosis, siempre en proyección AP. No es necesaria la lateral si la columna no presenta una gran escoliosis. Es importante identificar la posición escoliótica de la escoliosis que conlleva una rotación vertebral y que se busca en las radiografías. Se centra luego en ella al estudiar la escoliosis. La gammagrafía ósea. Esta es muy útil en la confirmación de una sospecha diagnóstica o en la focalización del estudio. Se identifica como una hipercaptación en procesos inflamatorios, como la enfermedad de Scheuermann, en infecciones, puede ser una discitis, y tumores o lesiones pseudotumorales, como los osteomas osteoides. La tomografía computarizada.
Este identifica sobre todo procesos de origen óseo como algunas malformaciones congénitas, por ejemplo la espondilolisis, como tumores, los osteoblastomas y pseudotumores. Se intenta evitar su uso en niños porque emite mucha radiación. Y la resonancia magnética es mucho menos frecuente, pues en niños pequeños se necesita hacerla bajo anestesia general. Se realiza si existen dudas diagnósticas o para confirmar una hernia discal o la escoliosis asociada a una siringomielia. La escoliosis y su actitud escoliótica. La escoliosis es una deformidad tridimensional de la columna vertebral. En el plano frontal hay un desplazamiento lateral. En el plano lateral se modifican las curvas fisiológicas. La sifosis dorsal disminuye y en el plano horizontal se produce una rotación de las vértebras. En definitiva, la columna se retuerce sobre su eje longitudinal. Esta deformidad arrastra a cada una de las vértebras que están incluidas en ella y a las costillas con las que se articulan. Todo lo demás es una actitud escoliótica. Diagnóstico. Aplicando los aspectos que se han repasado en la exploración física, la escoliosis va a presentar asimetrías en la escápula alada, del pliegue de la pelvis y del triángulo braquiotorácico. Básculas de los hombros, escápulas y crestas ilíacas. La línea de las apófisis espinosas va a estar desviada. Signo de Adams positivo. Los signos previos están siempre presentes en una escoliosis, pero alguno de ellos puede estar presentes en otras patologías. Con el test de Adams positivo existe una escoliosis. Es decir, si parece que el hombro está más abajo que el otro o parece que una escápula está más prominente que la otra, no se debe decir que a lo mejor tiene una escoliosis si no se asocia al resto de los signos y sobre todo si el test de Adams es negativo. Para que se hable de escoliosis se debe dar las tres desviaciones: desviación lateral, rotación y la gibosidad. Y esto es lo que diferencia de la actitud escoliótica, en la cual no hay una ni gibosidad ni rotación vertebral. Y en la dismetría es necesario valorarla en decúbito. Si existe y es lo suficientemente importante, estará produciendo una actitud escoliótica. 8 de cada 10 se debe a esto y el resto son antiálgicas, solamente por un hábito. En la certeza o en la duda de tener una escoliosis, se decidirá por medio de una confirmación diagnóstica dada por la teleradiografía. Este examen cubre toda la columna vertebral en bipedestación, siendo visibles las articulaciones coxofemorales y las crestas ilíacas, donde se realiza una valoración del grado de madurez esquelética según el test de Reiser. La teleradiografía lateral no es necesaria inicialmente. La telemetría de miembros inferiores demuestra la existencia de una discrepancia de longitud. Tipos de escoliosis. Según su etiología. Idiopática. En el 75 al 80% de los casos, la causa no es conocida. Es el diagnóstico más frecuente y el más habitual en las niñas, produciendo una curva torácica destroconvexa, con una jiba costal en el lado derecho. Las congénitas, neuromusculares, paralítica, u otras secundarias a síndromes, tumores, metabolopatías, displasias óseas, entre otras, son menos frecuentes, son más graves y de manejo muchas veces quirúrgico. Según la aparición. En edad infantil, antes de los 3 años, pueden llegar a ser muy graves. En edad juvenil, entre los 4 y los 9 años. En la adolescencia, entre los 10 y la madurez esquelética. Este es el caballo de batalla en la consulta de pediatría o el hallazgo en las revisiones de salud. Según su localización. Región cervical, las cervicotorácicas,
que puede hacer un grave perjuicio estético por desviación de la cabeza. En las torácicas, en las que el vértice está entre T2 y T12, y en las que existe un mayor riesgo respiratorio. Y las toracolumbares y lumbares son las más frecuentes. La escoliosis idiopática del adolescente. Cuando ante la inquietud de la madre o la exploración protocolizada de la columna vertebral en la revisión de salud, se detecta una exploración física compatible con escoliosis, donde se incluye la escápula helada, asimetría del triángulo brachiotorácico y del pliegue de la pelvis, así como las básculas en los hombros, línea de la apófisis espinosa desviada y el test de Adams positivo, e incluso una falsa dismetría porque aparece en la báscula pélvica, pero en decúbito no es mayor de 0.5 centímetros. La teleradiografía. Lo primero que se tiene que hacer es valorar si la teleradiografía es correcta y si el paciente está bien apoyado. Para medir la o las curvas escolióticas existen diferentes métodos. El más usado es el método de Cobb. El test de Reiser mide el estadio de osificación del núcleo de osificación secundario de la cresta ilíaca e indica el potencial de crecimiento. Comienza a aparecer por la espina ilíaca anterosuperior y termina en la posterosuperior. El estadio 0 es que no ha aparecido y en el quinto ya se ha fundido con el resto de la cresta. El primero, segundo, tercero y cuarto es un núcleo que ocupa un cuarto de la mitad, 3/4 o todo el borde de la cresta respectivamente. El crecimiento del niño se activa en una curva creciente desde el 1 al segundo y a partir de aquí la velocidad de crecimiento comienza a disminuir. Criterios de derivación. En general, los factores pronósticos de empeoramiento de las curvas en el paciente esqueléticamente inmaduro son la edad, en el adolescente en periodos de crecimiento rápido. En el estirón puberal, la evolución es muy rápida. El test de Reiser sería de 0 o 1. El patrón de la curva. Curvas dobles, particularmente las torácicas dobles, en el ápex en T12, o las lumbares que son las de menor riesgo. La inclinación. En el adolescente, en las curvas torácicas igual o mayor de 30 grados. El género. En niñas, la frecuencia es 10 veces mayor que en los varones. El tratamiento es muy variable y va desde la simple observación a la corrección quirúrgica mediante la técnica coplanar. Entre tanto, están nuestros consejos y recomendaciones, como evitar el sobrepeso y cargar pesos sobre la espalda, hacer ejercicios que fortalezcan y estiren los músculos de la columna, evitar posturas inadecuadas, entre otras. Si llegando a este término persisten los problemas o sospecha de una escoliosis confirmada radiográficamente, entonces se debe derivar al paciente a un traumatólogo. El siguiente escalón sería un corsé, de bibliografía contradictoria sobre su eficiencia en la corrección e incluso en la contención de la deformidad. El uso de los corsés cada vez es menos estricto, por lo que vuelve a aumentar la frecuencia de uso en los horarios nocturnos y los nuevos funcionales. Las escoliosis graves de curvas superiores a 40 grados al final del crecimiento pueden seguir progresando, por lo que son de indicación quirúrgica. Por ende, se le deja directamente ese paciente a los traumatólogos súper especializados en el raquis. Cifosis y lordosis. La forma normal de la columna vertebral en visión lateral tiene 4 curvas. Las más evidentes son la cifosis dorsal, que es una curva convexa hacia atrás, y la lordosis lumbar, que es convexa hacia adelante. Estas curvas tienen una variabilidad muy grande, aunque en general
la cifosis dorsal es de unos 35 a 40 grados y la curva lumbar la compensa. La línea imaginaria que pasa por la apófisis espinosa de C7 y de C1 pasará por la espinosa de L5. Causas de la cifosis. Fisiológica. Durante la primera infancia, muchos niños presentan una hiperlordosis lumbar fisiológica que compensan con una cifosis cervicodorsal y un genu recurvatum. Esta es una forma de mantener el centro de gravedad en su sitio. Esto no es patológico. Posicional o del adolescente. La niña que trata de ocultar sus pechos o el adolescente languido. Con la edad cambia completamente esta actitud y lo corrigen espontáneamente. Osteocondritis juvenil o enfermedad de Scheuermann. Los platillos vertebrales de las vértebras torácicas de los adolescentes presentan un acuñamiento anterior. Los pacientes suelen quejarse de dolor lumbar transitorio y no inválidamente debido a la lordosis lumbar compensadora. Cuando el Scheuermann es lumbar, lo que ocasiona es una disminución de la lordosis lumbar. Infecciones. Es poco frecuente esta patología como causa de cifosis en el niño, pero no es excepcional la tuberculosa, que produce una angulación pronunciada, que sería una jiba central, y puede producir compresión de la médula espinal y hasta la parálisis. Anomalías congénitas. Suelen localizarse en el plano sagital, pero también pueden producir cifosis progresivas y graves, pero son muy raras. Otras causas de hipercifosis pueden ser la osteogénesis imperfecta y otras displasias óseas, tumores o lesiones traumáticas, que son muy frecuentes. En la escoliosis idiopática, la columna torácica presenta una pérdida relativa de la cifosis normal, que se llama hipocifosis o dorso plano. Al igual que las escoliosis, también existen hipercifosis idiopática, que va a estar cargado de hombros como el padre. Causas de la lordosis. La lordosis casi siempre es una deformidad para compensar otra deformidad primaria, en la cifosis y en cualquier segmento de la columna vertebral. También es la respuesta lógica a las deformaciones fijas en la flexión a nivel de la cadera. La fisiológica es muy frecuente durante la primera infancia y se ha llamado lordosis juvenil benigna. También está la secundaria a una espondilolistesis y la secundaria a displasias óseas, como la acondroplasia. Evolución y tratamiento. Este dependerá de la causa, pero en las más frecuentes, que son las fisiológicas y las del adolescente, vale la pauta general de autocorrección y la cinesiterapia aplicada a la escoliosis. Los corsés realmente son una tortura psíquica y física para los niños y económica para los padres. En cifosis muy aumentada superiores a 80 grados puede existir indicación quirúrgica.